acompañará a los pueblos hermanos en situaciones de penuria también. Cuando hablen, nosotros le pedimos a esos funcionarios, cuando hablen, que lo hagan con fundamento, que lo hagan con la legalidad, apegados a la ley, a las normas internacionales. Es muy preocupante que un puñado no pasa de un puñado de congresistas irracionales hoy hayan tejido y hayan legitimado a través de la administración de los Estados Unidos de Norteamérica una agresión de esta naturaleza contra Venezuela y contra su pueblo. Por cierto, uno de esos funcionarios, de esos congresistas, recientemente señalado por actos de corrupción por el Departamento de Justicia de este país. Ese grupo de congresistas que por sus intereses económicos propios, que por sus intereses políticos propios, ha hecho legitimar en la administración una agresión de esta naturaleza, no pueden decidir sobre un país entero, no pueden violentar, y no porque lo diga yo, no pueden violentar las normas internacionales que rige el buen comportamiento entre los estados. Y nosotros creemos en la solución pacífica de las controversias. Esa ha sido y será mientras seamos y tengamos un asiento permanente, no permanente, disculpen, en el Consejo de Seguridad. Esa ha sido y será nuestra posición. Y por eso el presidente Maduro reiteradamente ha llamado al diálogo, no solamente en Venezuela, con esos sectores opositores violentos. Llamó al diálogo con todos los sectores y se sentó con los trabajadores, con los estudiantes, con las mujeres, con los empresarios. No hubo sector en Venezuela con el cual el gobierno bolivariano no se haya sentado a dialogar. Y a nivel internacional, el presidente Maduro el año pasado tendió la mano al gobierno de los Estados Unidos. Dialoguemos. Yo designo un embajador y designó un embajador que está acá en Washington como encargado de negocio. Pero eso sí, la única condición que el presidente Maduro, y entiendo que no es una condición, es una facultad, es exigir un diálogo en condiciones de respeto y en condiciones de igualdad, porque eso lo establecen los principios fundamentales del derecho internacional que rige las buenas maneras, que rige la cooperación y la amistad entre los estados. Cuando nuestro gobierno ha solicitado el diálogo con el gobierno del presidente Barack Hussein Obama, lo hace en términos de igualdad y hemos tendido nuestra mano. Y la respuesta es la violación permanente al derecho internacional, la violación permanente a nuestra soberanía, la injerencia reiterada en nuestros asuntos internos, la violación reiterada al principio de independencia de nuestro país. Queríamos, estimados compañeros, compartir con ustedes esta alerta, porque sabemos, entonces ahora volvemos a la historia, ¿qué es lo que ha precedido intervenciones militares imperiales? Han precedido agresiones mediáticas cargadas de falsos positivos, y después que ocurre la intervención militar, que actualmente en el mundo lleva más de 20 millones de ciudadanos asesinados, no, era mentira, no habían armas de destrucción masiva allí, no, mentira, el barco, la voladura del barco lo hice yo, no el país con el que entré en guerra. Y sobre Venezuela nosotros hemos venido insistiendo que hay no una guerra mediática, un acoso mediático por parte de los centros financieros y mediáticos contra nuestro país. Hace meses que sufrimos un bloqueo financiero. Y a raíz, por cierto, de este decreto que constituye una agresión según la Carta de las Naciones Unidas y la Carta de la OEA, algunas cuentas bancarias de nuestras misiones diplomáticas ya fueron bloqueadas. Tenemos prueba de ello. Tenemos comunicaciones de bancos en el mundo donde nos informan que nuestras cuentas han sido bloqueadas en ocasión y en el marco
de las sanciones impuestas por el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Si esto no puede considerarse una agresión, según la carta fundacional de esta organización, díganme entonces de qué estamos hablando. Porque si vamos a hablar de excusas en materia de derechos humanos, organizaciones internacionales han reconocido los avances en materia de derechos humanos del gobierno bolivariano como nunca antes se habían defendido en la historia de nuestro país. Las misiones sociales, alcanzamos las metas del milenio incluso antes de que se cumpliera el término. Hemos superado la pobreza y erradicado el hambre como nunca antes se había hecho, ni siquiera en países que son potencias. Somos además firmantes de convenciones internacionales en materia de derechos humanos. Hemos suscrito convenciones de defensa de los derechos del niño, cosa que en el país agresor, hasta donde yo tengo entendido, no se ha suscrito. Hemos suscrito convenciones contra la discriminación de género, cosa que en el caso del país agresor, hasta donde entiendo, no se ha suscrito. En materia de tráfico ilícito de drogas, quiero además mencionar